esta segunda parte para culminar y en esta ocasión pues les voy a contar acerca un poquito más de mi historia, un poquito más de mi trayectoria, de sobre todo las decisiones que tomé y cosas que me sirvieron para poder avanzar, para poder crecer. Yo, como les platicaba, yo conozco el negocio a través de mis padres. Mi papá es contador, mi mamá es maestra de preescolar. Ellos tuvieron negocios de ropa durante más de 18 años y aunque pues en casa nunca faltó nada, lo que sí faltaba era mucho tiempo, porque yo fui una persona que creció con una niñera, porque papá y mamá estaban trabajando, y yo creo que justamente por esa rutina de vida durante muchos años que llevaban mis padres, era que se encontraban buscando algo más, ya no para tener más quizás dinero, que probablemente sí, pero sobre todo para tener más calidad de vida. Ellos arrancan con el negocio, yo no sabía muy bien de qué se trataba, sobre todo viéndolo de manera superficial, no logras terminar de entender. Entonces mi papá me proporciona un libro. A mí siempre me ha gustado el conocimiento, el aprendizaje, aprender cosas nuevas. Yo leo ese libro de Robert Kiyosaki y cuando yo leo ese libro, eso es lo que a mí me parte la cabeza en dos, porque se me abre un nuevo panorama acerca de lo que se podía lograr en la vida, porque hasta ese momento no había algo a mí que me apasionara 100%, yo no sabía a qué me iba a dedicar, no estaba perdido, no sabía realmente a qué iba a dedicarme. Y cuando veo y conozco esa información, eso a mí me abre un nuevo panorama y me empiezo a apasionar más de eso, porque en esos libros yo leo y entiendo que nunca habían existido tantas oportunidades de progreso como actualmente. No lo digo yo, lo dicen los expertos, jamás habían existido tantas oportunidades de progreso como hoy en día. Y eso de repente suena un poco contradictorio porque vemos por todos lados que hay crisis, que hay situaciones, que hay dificultades y pues nunca han existido tantas oportunidades como de qué estás hablando. Y sí, porque la crisis no significa escasez, la crisis significa cambio. Otra vez, la crisis no significa escasez, la crisis significa cambio, significa que las personas que se adaptan más rápido a los cambios van a tener muchas oportunidades de progreso. Por otro lado, las personas que se quedan con lo establecido, con lo convencional, esas son las personas que corren un alto riesgo de experimentar escasez en su vida. Hablemos en ejemplos de empresas. ¿Qué pasaría si ahorita nos metiéramos a hablar con muchos taxistas y les preguntáramos cómo está la situación? Todos dirían que la situación está muy compleja. Pero ¿qué pasaría si nos metiéramos a las oficinas de Uber? ¿De qué están hablando ahí? ¿Qué están creciendo? Progreso, escalabilidad. ¿Qué pasaría si nos metiéramos si habláramos con las juntas de consejo de los hoteles? De muchos hoteles, muchos dirían, no, la situación está muy difícil, pero ¿qué pasaría si nos metiéramos a las oficinas de Airbnb? ¿De qué están hablando ahí? Que están creciendo, que están teniendo progreso. ¿Qué pasaría si nos metiéramos a las televisoras? Que antes las televisoras ganaban demasiado dinero. Hoy todas las televisoras están atravesando una crisis, la mayor crisis de su historia. Y esto pasa porque lo que les sucede, ¿por qué pasa? Bueno, primero, porque hay más gente viendo Netflix, hay más gente que está viendo YouTube, que probablemente ya enfrente viendo la televisión, viendo los programas de la televisión. Esto que le pasa a las empresas es lo mismo que le pasa a las personas. Vamos a ver que la gente que se prepare para aprender las reglas de la economía actual va a tener más oportunidades de progreso y las personas que se queden en lo convencional muy probablemente van a experimentar procesos
de crisis, porque acá el tema es que aprendamos a cambiar, que aprendamos a adaptarnos a los cambios. Y eso a veces no es tan fácil como suena, adaptarnos a los cambios, porque nosotros es como si fuéramos una computadora. Nosotros ponemos acción de acuerdo a los programas que tenemos instalados. No basta tener una buena intención, necesitamos cambiar nuestra programación. Ustedes y yo tenemos probablemente familiar, no sé en Argentina, pero acá en México se acostumbra que las personas de repente usan calzones en fin de año de color amarillo, blanco, rojo, para traer no sé qué cosa a su vida, que las personas comen 12 uvas en fin de año, piden deseos, pero esa gente que en fin de año hace ese tipo de cosas, pasa un año y su vida no solo sigue igual, sino muchas veces sigue peor. Entonces nos damos cuenta que no basta solamente el tener una buena intención. Esas personas tenían una buena intención, pero con los mismos programas, con la misma programación. Ahora, ¿cuál es la programación que tenemos? La programación que tenemos son las creencias que tenemos. Las creencias es importante que contemplemos. ¿Las elegimos o son impuestas? Bueno, por lo general, para la mayoría de la gente, sus creencias son impuestas, de acuerdo al entorno cultural, familiar, social, económico, político, religioso, académico, en el cual se le tocó crecer, se compone el sistema de creencias que va a dirigir su vida. Pero otra pregunta, ¿las creencias que tenemos son relativas o son absolutas? Bueno, en la India es un país muy pobre, y no se comen a las vacas, porque en su creencia las vacas es un animal sagrado. Acá pues también son sagradas, y más en Argentina, pero porque hacen carne asada y porque los cortes son muy buenos y todo, entonces también cuidan a las vacas, pero desde otra perspectiva. ¿Qué sucede? Nosotros estamos mal, ellos están bien, nosotros estamos mal. No, solamente es diferente. Acá el tema es que te preguntes si las creencias que hoy están rigiendo tu vida te permiten vivir la vida que sueñas tener. Si la respuesta es sí, buenísimo, porque de eso se trata. Pero si la respuesta es no, ¿por qué entonces no las cambias? Mucha gente se la pasa defendiendo toda su vida unas creencias que él jamás ni siquiera tuvo la oportunidad de elegir. Y cuando yo fui consciente de eso, que yo podía, primero que nada, cuestionar las creencias con las cuales me educaron para unas cambiarlas y probablemente otras replantearlas y otras mantenerlas. Cuando yo me di cuenta de eso, no sé, empezó en mí a surgir como un poquito la intención de poder planificar mi vida, porque en un libro recuerdo haber leído que decía, la perfecta planificación previa de un proyecto previene resultados pobres. Tu vida es un proyecto. ¿Qué pasa si no está perfectamente planificada? ¿Qué resultados vas a tener? Bueno, vas a tener resultados que son los que no esperas. Y entonces a partir de ese momento es que tuve como que mayor intención de planificar mi vida, mayor intención de planificar mi futuro. Y a partir de eso, recuerdo haber leído otro libro que decía que el placer momentáneo te lleva a una vida de dolor permanente. Y muchas personas, todo lo que hacen son cosas que les hacen sentir placer. Todo lo que la gente hace es por placer. ¿Qué da placer? Dormir da placer, ver la tele da placer, salir con tus amigos, emborracharte da placer. ¿Qué más da placer? Ver series, placer. Jugar videojuegos da placer. Y eso está perfecto, hasta que entendemos que el placer momentáneo nos lleva a una vida de dolor permanente. Si nosotros investigáramos la vida de personas que hoy en día ya están en una edad adulta de 40, 50 años y que a esa edad están quebrados, divorciados y enfermos, nos vamos a dar cuenta que lo que los llevó hacia esa realidad es que esas personas hicieron cosas que les daban placer. Hicieron mucho tiempo muchas cosas que les daban placer. Y el placer momentáneo te lleva a una vida de dolor permanente. Por otro lado, el dolor momentáneo, eso te lleva a una vida
de placer permanente. Y yo entendí que esa era la filosofía de emprender. Entendí que emprender significaba pasar un tiempo de tu vida como nadie quería hacerlo para después poder vivir como pocas personas lo podían hacer. Y yo entendí eso y me conecté con esa visión y durante 3 años estuve dispuesto a hacer cosas que de repente me incomodaban un poco, porque para mí era un poco incómodo educarme todos los días, aprender a generar consumo, aprender a generar expansión del negocio. Para mí era incómodo, pero como lo hablábamos hace rato, la mayoría de las personas se la pasa haciendo todo el tiempo lo que quiere y por eso no vive como le gusta. Yo durante 2 años y medio me la pasé todos los días haciendo cosas que a lo mejor me hacían salirme de mi zona de confort, pero gracias a eso hoy tengo la vida que siempre soñé. Entonces los invito a que entiendan ese principio. Los invito a que entiendan que decisiones fáciles los van a llevar a una vida difícil. Y los invito a que entiendan que si toman decisiones difíciles, eso les va a permitir tener una vida fácil. Si ustedes hacen lo que no hace la mayoría, van a tener lo que no tiene la mayoría. Y si ustedes hacen lo que hace la mayoría, van a vivir como viven todos y como vive el promedio, y el promedio no vive de la manera guapa, de una manera que les apasione. Entonces, yo recuerdo eso. Recuerdo haber tenido en mente eso, recuerdo haber leído otro libro que ya me enfocaba un poquito más y me decía cómo me visualizaba siendo un empresario exitoso o un empleado exitoso. Y decía que uno se asemeja a la filosofía de plantar lechugas y otro se asemeja a la filosofía de plantar árboles. La persona que es un empleado exitoso, eso simula a la persona que planta una lechuga, pone la semilla, la que le dé el sol, que le dé la lluvia, que le dé el agua. Después del cabo de 14, 20 días, la cosecha ya está, la persona arranca la lechuga y, bueno, come, alimenta a su familia. Esa persona, si quiere volver a comer, tiene que volver a plantear la lechuga. Y otra vez el proceso, la recoge y alimenta a su familia. Y si quiere volver a comer, otra vez. Y eso se asemeja a la persona que tiene un trabajo. Ya que van, trabajan, les pagan, se lo gastan, otra vez tienen que ir, trabajan, les pagan, lo gastan para que coman y están en ese proceso. Por otro lado están las personas que siembran árboles. La persona que siembra árbol, ¿qué hace? Lo mismo, pone la semilla, que le dé la lluvia, el sol, el agua, pero después de 20 días todavía no está la cosecha. Entonces esa persona lo que tiene que hacer es que todavía no está la cosecha. Lo que hace esa persona es que no dice, ¿sabes qué? No sirvió y patea la semilla. No, porque él sabe que él está plantando un árbol. Su sistema de creencias es diferente, su mentalidad es diferente. Pasan 1 año, 2 años, 3 años quizás, y ese árbol ya creció y cuando crece no solamente da frutos, sino que ya también da sombra. Esa persona, si quiere, bueno, agarra el fruto, digamos la manzana, come, alimenta a su familia. Y acá la pregunta es, ¿esa persona para que pueda volver a comer tiene que volver a plantar otro árbol? No, porque ese árbol ya los da en automático. Ese árbol se convirtió en un sistema que produce manzanas en automático. Bien, emprender, hacer el negocio de Amway específicamente, construir un activo financiero significa crear un sistema que produce dinero de manera automática, porque esa persona, si quiere decir, oye, el que tiene el árbol puede decir, oye, quiero estudiar psicología, bueno, esa persona lo puede hacer y puede decir, quiero ejercerla gratis, no quiero cobrar. Y no quiere decir que lo haga, sin embargo, para esa persona se convierte en una posibilidad de hacerlo, porque su ingreso no depende directamente de lo que tiene que levantarse a hacer todos los días, porque tiene un sistema que trabaja sin su presencia. Para esa persona trabajar ya no es una necesidad hacerlo, para esa persona trabajar ya es una decisión. Y yo entendí que esto es algo que no nos lo enseñan en la universidad. Y no estoy diciendo que no es importante estudiar académicamente, no, se requieren profesionistas, se requieren abogados, contadores. La sociedad necesita profesionistas, pero necesita profesionistas que tengan educación financiera, que aprendan a construir activos, que resuelvan su situación económica y nunca se vean obligados a tener que trabajar para ganar dinero, para que nunca nos encontremos allá afuera un abogado que defiende a alguien que hizo algo que no era correcto porque el abogado necesitaba dinero para comer.
para que nunca nos encontremos a un doctor que receta algo que no es necesario porque el doctor necesita dinero para poder comer. Yo entendí que construir el negocio de Amway se trataba de resolver el problema del dinero para poder dedicarte a vivir y nunca tener que trabajar más que para poder contribuir. Y cuando yo entendí eso, me gustó esa visión, me gustó esa mentalidad, me gustó esa filosofía. A partir de eso es que, aunque me gustaba eso, pero algo me inclinaba a irme por sembrar lechugas. Y es que todas las personas que yo conozco, toda la familia que yo tengo, son personas que viven de esa manera. Por eso lo primero que tuve que hacer fue entrenarme y conocer a profundidad el negocio. Porque no puedes tú confiar en algo que no conoces. No puedes tú creer en algo que tú confías en tu papá porque lo conoces, confías en tu primo porque lo conoces. Y yo confié en esto a través de que lo conocí. Me puse a leer muchos libros. Un libro de un autor que se llama Charles King, que escribió un libro llamado Los Nuevos Profesionales. Él en un párrafo dice: el network marketing surge hoy como el método de distribución más poderoso y el modelo de empresa más atractivo en la nueva economía. A partir de que yo empecé a tener esa información, a partir de que yo empecé a entender cómo es que funcionaba el negocio desde esa mentalidad, es que mi visión se expandió. El hecho de que yo no lo conociera no quería decir que no existiera. El hecho de que yo no supiera cómo se hacía no quería decir que no pudiera hacerse. Nada tenía que ver de dónde era, a qué me dedicaba. Todo tenía que ver con el hambre de crecer que tuviera en ese momento y con el precio que estuviera dispuesto a pagar. Porque en la vida pagamos el precio del éxito, pagamos el precio del fracaso. Con miedo a los grandes resultados jamás vamos a cambiar el lugar en donde hoy nos encontramos. Necesitamos tener hambre de ganar, y el hambre de ganar la vamos a adquirir metiendo a nuestra cabeza información diferente, porque con la información que hoy tenía o tenía en ese momento, tenía el resultado que tenía y vivía como vivía, y entendí que necesitaba madurar. Y madurar no tenía que ver con una edad, madurar tenía que ver con tener la responsabilidad, asumir la responsabilidad respecto al resultado que quería conseguir en mi vida. Y yo eso es a lo que los invito. Eso fue lo que yo comprendí. Y ya para ir a la recta final, les quiero hablar de 3 tips que les van a servir a la hora de emprender y tener resultados y no morir en el intento. Y el primero de ellos, el primer tip que quiero darles es lo que recién hablábamos hace un momentito: aprender a ignorar. Necesitamos capacitarnos para aprender a ignorar. Lo que les decía, si tienes una novia que a tu mamá no le gustó, bueno, y la cortas, va a pensar que te falta carácter, porque el hecho de que no le gusta a tu familia no quiere decir que a ti te tiene que dejar de gustar. Aprender a ignorar, como dijimos, es prestarle poca importancia a la gente que piensa diferente a ti, porque los líderes no escuchan lo que dice la masa. Siempre recuerden estas frases: no escuches críticas constructivas de alguien que no ha construido nada. Recuerda esta segunda frase: cuando alguien te dice que algo no se puede, no quiere decir, no te está hablando de las limitaciones de esa persona, no de las tuyas. Recuerda esta frase: escucha a quien tiene una opinión, pero siga a las personas que tienen un resultado. Y recuerdo que un amigo mío decía que esa persona que te critica, si métete a Forbes, al sitio web, y pon ahí su nombre. Y si te aparece ahí 0 resultados, quiere decir que tu amigo no sabe nada de negocios. Porque si supiera de negocios, ahí estaría. Y cuando yo escuché eso dije: wow, fuerte, pero es una realidad. Cuando yo arranco con el negocio, muchos de mis amigos me dicen, se ríen, me dicen: ¿cómo crees, Carlos? Eso no funciona. No, ¿cómo crees que vas a poder tener resultados, tal? Pero yo había escuchado eso. No escuches críticas constructivas de alguien que no ha construido nada. Yo decía: mis amigos no son empresarios, no pretenden serlo, no pasa nada. Además, creo que hay una diferencia entre disfrutar tu juventud y echar a perder tu futuro. Hay gente que creo que mis amigos no es que disfrutaran su juventud, sino que están echando a perder su futuro. Y no porque lo diga yo, sino porque ya tienen 26, 27 años y no han construido nada en su vida. Siguen viviendo con sus papás, los siguen manteniendo. Así que yo sabía que mis amigos ni pensaban ser empresarios, ni tenían metas por encima de lo promedio, así que no me influyó. Yo seguí haciendo esto cuando arranqué.
un mes después estaba en una conferencia escuchando a una esmeralda de Colombia diciendo que llevaba él 10 años en esto y que apenas un familiar de él lo había criticado. Y esa persona decía, bueno, esta esmeralda decía, lo había criticado a su familiar porque su familiar le había dicho que no le gustaba el negocio de Amway porque sentía a su familiar que el negocio de Amway le lavaba la cabeza a las personas. Y la Esmeralda decía, sí, realmente sí te la lavan. Hoy llevo 10 años que me la lavaron, paso tiempo con mi familia, hago deporte, viajo, hago ejercicio, le dedico tiempo a mis hobbies. Y eso fue a raíz de que un día alguien me dio información diferente que me lavó la cabeza. A partir de eso cambié mis decisiones y a partir de eso mis resultados fueron cambiando. Y decía esa persona que le había dicho a su familia, oye, a ver, a ti nadie te ha lavado tu cabeza en Seúl. Platícame, ¿cuáles son los resultados que hasta el día de hoy has tenido siendo como hoy eres y pensando como hoy piensas? Y cuando yo escuché eso dije, claro, Carlos, es que quieres tener algo que la mayoría no tiene, te va a tocar hacer cosas que la mayoría no hace. Lo que es ingenuo es pensar que no termines igual a como acaban todos, haciendo lo mismo que hacen todos. Y yo creí eso, que no se trató, yo sabía que sin algo no quería era terminar como termina el promedio, por eso no se trató de que mis amigos lo entendieran, se trató de que lo entendiera yo, porque el que se capacitó mientras mis amigos jugaban PlayStation, fui yo. El que se llenó de todos los argumentos que respaldaban esta actividad fui yo. Y a partir de eso es que empecé a encarar el proceso para tener resultados aquí. Empecé a construir un grupo de personas profesionales para desarrollar esto. Todos a quienes conté, no todo el mundo quiere ser abogado, no todo el mundo quiere ser contador, no todo el mundo tiene la prioridad de hacerse libre. Lo que sí nadie puede decir ni nadie puede sostener es que este sistema no funciona. No solo porque lo diga yo, sino porque hay miles de personas alrededor del mundo que apalancándose con esto tienen resultados. Porque hay fuentes de economía, de peso a nivel mundial que respaldan esta actividad. Pero bueno, más allá de eso, ¿me costó trabajo? Sí, claro, me costó trabajo. Yo nunca había desarrollado un negocio. Creo que desarrollar un negocio siempre va a ser complejo, pero creo que también es complejo vivir en dependencia ilimitado. Y sabía que iba a vivir también ese difícil, así que dije, a ver, ¿qué difícil quieres vivir? ¿Quieres vivir el difícil de construir un negocio? ¿Quieres vivir el difícil de vivir en dependencia? Y yo dije, no, yo prefiero vivir el difícil de construir un negocio. Hoy entiendo que tu calidad de vida va a ser proporcional a la cantidad de tu visión, porque de acuerdo a tu visión son tus prioridades, y de acuerdo a tus prioridades tus decisiones. Y la vida que hoy tienes va a ser el resultado de las decisiones que has tomado en el pasado. La vida que tengas en un año va a ser la consecuencia de las decisiones que hoy estés dispuesto a tomar. Entonces, por eso es muy importante eso. Es muy importante que nos fortalezcamos en nuestra mentalidad y que aprendamos el primer tip de los empresarios: aprender a ignorar. El tip número 2 es aprender a tomar riesgos. El empresario, lo malo con la mentalidad de empleado, y no es que no toman riesgos. El empleo no está mal. Lo malo es tener una mentalidad de empleado, que es no tomar riesgos. Y no es que esté mal, sino que el empleado, por lo mismo de que no quiere tomar riesgos, siempre va a estar pisando el suelo. Y en el suelo pues siempre caen las migajas del gobierno, de las corporaciones, y el empleado está ahí. El empresario es alguien que aprende a caminar en la cuerda floja, aprende a tener una inteligencia emocional superior para sentir paz en medio de la adversidad, para sentir gozo en medio del conflicto. Entonces el empresario aprende a tomar riesgos. Por eso dicen, el tamaño de tu recompensa va a ser proporcional al tamaño de tu riesgo. Entonces, es muy importante que tengamos eso. Es importante que entendamos que el éxito está detrás de las decisiones de valor, y por eso la mayoría de la gente no tiene éxito, porque no se anima a tomar decisiones de valor. ¿Qué es una decisión de valor? Una decisión de valor es una decisión que te va a poner enfrente de alguno de tus miedos. Yo no sé qué miedo tengas, pero cuando tú tomas decisiones de valor, eso te pone enfrente de alguno de tus miedos. Yo no sé si tu miedo sea no tener dinero, que la gente se burle de ti, que la gente te dé la espalda, no lo sé. Pero cuando tú tienes un propósito claro, ese miedo se convierte en un desafío.
Y en ese momento, ese miedo que en algún momento veías un día muy grande, llega un día donde lo ves chiquito, 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 a tal punto que lo puedes aplastar con la suela de tu zapato. Y no es que el miedo se haya hecho chiquito, significa que tú te hiciste grande. Un día tu vida va a ser muy fácil vivir, muy sencilla vivirla, muy simple vivirla. Y no quiere decir que la vida se haya hecho fácil, sino que tú te volviste mejor. Por eso es importante que tengas en cuenta eso. Es importante que tú entiendas que si tú no tomas riesgos, indirectamente tú le estás diciendo a la vida que no quieres algo diferente, que te conformas con la vida que hoy tienes, que no quieres algo más, que no quieres algo distinto y que eres como este cachorrito que seguro han escuchado la historia, que llora porque está en un clavito, pero el clavito le duele lo suficiente para que el perrito se queje, pero no lo suficiente para que se cambie de lugar. Entonces, es importante que ustedes entiendan eso, que a la hora de que tomen riesgos, a la hora que tomen situaciones, la vida se les va a poner obstáculos para que prueben que realmente se merecen el resultado que dicen querer. Les va a poner situaciones. Y si tú dices, no, ¿sabes qué? Yo voy a hacer esto cuando mi vida esté bien, yo voy a hacer esto cuando todo se solucione, cuando la pandemia deje de existir. Bueno, la vida te va a decir, mira, corre y ve lo que puedas hacer de acuerdo a tu manera de pensar. Y como tu manera de pensar es muy baja, te toca una vida baja. Así que ve y disfrútala, pero olvídate de una vida extraordinaria. Eso no es para ti. Así te habla la vida. Así te habla la vida, porque la vida te pide que aprendas a tomar decisiones. Porque un cáncer dentro de la sociedad que quiere emprender es que no sabe tomar decisiones. Y como no sabe tomar decisiones, un día alguien va a terminar decidiendo por ti. Te va a decir a qué hora levantarte, a qué hora ver a tu familia, a qué hora descansar, todo, porque no te va a quedar más que tener un jefe y tener un empleo si no tienes la madurez de tomar las riendas de tu vida. Y tomar las riendas de tu vida significa aprender a tomar decisiones, aprender a tomar riesgos, porque en la vida, como dijimos, hay dos personas que saben qué es lo que quieren y personas que trabajan para el que sabe qué es lo que quiere. Entonces, claramente el que vive independiente es una persona que en algún momento tomó una decisión y se la jugó y se fue por todo, se la jugó y se fue por todo para hacer que eso sucediera. Así que, segundo tip, aprendan a tomar riesgos. Y tercer tip, aprendan a enfocarse. Dicen que en un mundo de distraídos, el enfocado saca ventaja. Dicen que mientras el exitoso se encuentra enfocado, el fracasado se encuentra distraído. Dicen eso. dicen que dicen, estaba acordando que en un audio de Teo Galán Jr., él cuenta que cuando él estaba, que él una vez vio que la gente cuando ve el box grita, cuando ve el fútbol se emociona, cuando ve una película llora, con cosas que están creados para distraer a la masa. El empresario es diferente. El empresario sacrificó mucho tiempo ver fútbol, ver cosas. Por eso hoy, si quiere ver un partido de fútbol, lo ve, pero en el estadio. Si quiere ver una película, lo ve en la premier donde se estrenó esa película, en el país donde se estrenó esa película. Y cuando yo escuché eso, dije, yo voy a hacer algo similar. Y yo puse en pausa muchas de las cosas que me gustan. Puse en pausa fútbol, puse en pausa música, puse en pausa muchas cosas. Porque dije, cuando las haga, las voy a hacer, pero a otro nivel. Cuando las haga, las voy a hacer, pero a otra escala. Y yo recordaba que, bueno, yo escuchaba música todo el tiempo, me la pasaba cantando. Y cuando yo cantaba, como que concienticé que estaba repitiendo palabras que no me aportaba nada. Y se me olvidaba que detrás de esa canción había un artista que probablemente meses compuso, semanas grabó, después de que grabó fue que promocionarla en radio, en la tele y después concierto. O sea, un periodo de tiempo enfocado en su éxito y su éxito distrae a la masa. Y entendí que en la vida hay dos personas que se enfocan en su éxito y personas que se enfocan en el éxito del otro. Por ejemplo, yo te aseguro que Luisito Comunica, que es un youtuber de acá, a lo mejor lo conocen algunos, no se la pasa viendo videos en YouTube, se la pasa pensando ahora qué más va a hacer,
Yo te aseguro que Justin Bieber no se la pasa viendo los chismes de otros, se la pasa ahora viendo qué va a hacer. Yo te aseguro que Leonardo DiCaprio no se la pasa viendo películas solamente para descansar, se la pasa viendo ahora qué va a hacer. Entonces son personas que se enfocan en su éxito y el éxito de ellos distrae al resto. Yo no te digo que no veas películas ni que no escuches música. Lo que te quiero decir es que le des prioridad a tu éxito, porque es la única forma de salirte de la masa, es la única forma de salirte del promedio. Dale prioridad a tu éxito, sobre todo porque a veces hay personas en el mundo tradicional que se arrepienten de haber enfocado en su éxito y después se terminan volviendo esclavos de su éxito. Como escuchaba la historia de alguien que su prima es una chica que sale, bueno, es una actriz de Hollywood y desde niña siempre fue teatro, hasta los 27 años recibió su primera gran oportunidad. A partir de ese momento la empiezan a llamar a diferentes papeles, a diferentes roles. La chica hoy tiene fama, riqueza, pero hoy ella se siente esclava de su éxito, porque si quiere salir al parque a comer un helado no puede, porque tiene contratos, porque no puede hacerlo. Y así le pasa hoy en día a muchísimas personas. Tú los ves exitosos porque los ves en un coche, porque los ves en su casa, pero no te das cuenta que esas personas son esclavos de su éxito, porque su calidad de vida depende directa y estrictamente de lo que ellos todos los días tienen que levantarse a hacer. Por eso hay personas que tienen un gran coche, pero como trabajan todo el día su coche lo disfruta alguien más. Hay personas que tienen una gran casa, pero como trabaja todo el día su casa la disfruta alguien más. Hay gente que tiene una bonita esposa, pero como trabajan todo el día su esposa se la anda disfrutando alguien más. Si suena chiste, termina siendo una anécdota. Esas personas se terminan convirtiendo en la economía como un león, porque son personas que tienen mucho conocimiento, son súper talentosas, son personas que imponen, pero al final del día es un león que está encerrado en una jaula. Probablemente la jaula sea de oro, pero igual sigue siendo una jaula. Y yo acá me di cuenta que no había ninguna persona que se arrepintiera por haber pagado el precio del éxito. Porque aquí el precio del éxito, justamente lo que tienes, lo que te da, es que puedes vivir bajo tus propios términos, es que te haces libre para poder elegir, que no solamente te vuelves dueño de tu negocio, te vuelves dueño de tu vida, te vuelves dueño de tus decisiones, de poder elegir qué hacer, cuándo hacerlo, con quién hacerlo, las veces que quieras hacerlo, sin tener que estar preocupado ni por tiempo ni por dinero. Entonces yo entendí eso, que si yo no tomaba decisiones, la vida iba a tomarlas por mí, y si la vida las tomaba por mí, iba a terminar viviendo solamente para sobrevivir, solamente para subsistir como lo hace el resto, como lo hace la mayoría de las personas. A partir de ese momento es que yo, teniendo presente eso, entiendo que cuando tú tienes delante y latente la posibilidad de hacerte libre, es cuando debes de ser lo suficientemente fuerte y valiente, lo suficiente disciplinado y determinado. Amigos, las oportunidades siempre están ahí para el que sea suficientemente valiente para que se anime a tomarlas, sin importar cuán duro critique el resto, sin importar cuán poco apoyo encontremos de las personas a las que amamos. Al final, si nos determinamos, llegamos. Hay una frase que dice, uno no sabe lo que tiene hasta que lo pierde, pero la verdad es que también uno no sabe lo que se está perdiendo hasta que lo vive, hasta que lo tiene, hasta que lo vive en carne propia. Por eso es que basta, hermanos. Queremos tener un resultado al 100%. Si queremos tener un resultado de 100, dejemos de estar dando nuestros 50. Si queremos tener un resultado del 100, tenemos que estar dando nuestro 200%. Dejemos de estar esperando que los demás hagan las cosas que nosotros tendríamos que hacer. El mundo está lleno de personas que quieren que los demás hagan las cosas que ellos mismos tendrían que estar haciendo. Yo vi a mis papás trabajar incansablemente, subir, bajar, hablando con un montón de personas, sin subestimar. No importaba si eran 3, 4 o 5 personas. Yo no sé si ahorita aquí está el próximo líder de América Latina y del mundo. En una de esas la compras, en una de esas la crees, en una de esas la ves y tomas una decisión que nos termina cambiando la vida a todos, simplemente porque hoy te animaste a tomar una decisión diferente a lo que hace el promedio, porque te animaste a ver más de lo que logra ver la mayoría. ¿Qué va a decir cuando te mueras? ¿Qué va a decir en tu lápida? Acá descansa la persona que soñó, acá descansa la persona que siempre creyó en el progreso, acá descansa la persona que siempre luchó, y aunque hoy ya no está, dejó inspirada a una generación de miles y miles y miles de personas a través de su ejemplo.
y es que eso es trascender. Y eso es lo que nosotros tenemos cuando hacemos el negocio. No solamente nos enriquecemos, sino tenemos la oportunidad de trascender, tenemos la oportunidad de dejar un legado, porque lo que te pide el negocio para que crezcas es algo que todo mundo tenemos y algo que te cuesta 0 pesos. ¿Cuánto vale aprender a ser disciplinado? ¿Cuánto vale aprender a ser generoso? ¿Cuánto vale aprender a ser compasivo? ¿Cuánto vale aprender a abrazar bien, a sonreír bien? ¿Cuánto vale aprender a interesarte por el otro? Vale 0 pesos. Pero esas cosas son las que te van a permitir ganar no solamente miles y miles y miles de pesos, sino miles y miles de corazones y almas y amigos, cosas que de verdad son invaluables, y eso es lo que hace que valga la pena lo que nosotros hacemos. Así que, pues, familia, me dio mucho gusto poder compartir con ustedes este espacio. Espero que haya sido un espacio de crecimiento, que haya sido un espacio de elevar la conciencia, y un espacio sobre todo que te llene del combustible necesario para salir a hacer lo que toca, porque te mereces tener un resultado grande. Y América Latina merece tener a más esmeraldas, más diamantes, y por eso es que acá te estamos esperando para que tomes las decisiones, y para que tomes decisiones, para que te califiques, y acá te estamos esperando en México para que vengas a que nos compartas tu historia, y vamos a aprender demasiado de ti por lo que hoy vas a decidir, por lo que durante un periodo de tu tiempo vas a hacer, y que para siempre vas a inspirar a muchísimos. Así que gracias por la invitación. Para mí es un honor estar aquí hoy con ustedes, y sé que nos vamos a estar viendo pronto en los viajes de liderazgo, compartiendo tarimas en diferentes partes del mundo, y bueno, como dicen todos los diamantes, en las playas del mundo también nos vamos a estar viendo. Así que estén muy bien y nos vemos en la siguiente.